Profe, esta inflación 19.9% en julio había tenido como un pequeño frenazo la inflación y nuevamente vuelve a repuntar. ¿A qué se debe? Bueno, la inflación que estamos viendo, precisemos los números, 19,9%, 20% en julio. Pero en el año, es decir, julio 2025 versus julio 2026, estamos hablando de 577%. La inflación más alta del planeta. Aquí no hay salario que aguante, aquí no hay ganancia que aguante, aquí no hay ahorro que se sostenga. Esa inflación no se debe a ningún doblete sísmico, porque el doblete sísmico afectó a Vargas, La Guaira, y aparte de Caracas y algunos otros estados, pero no afectó la actividad económica. Esa inflación se origina por la política de devaluación que ha seguido el Banco Central. Fíjese ese dato. En julio, el Banco Central aumentó el precio del dólar en 18% y la inflación fue 20%. Es decir, que hay una relación entre inflación y devaluación. Así que no busquen otra causa en el aumento de la inflación que está fuera de control, que no sea la devaluación que hace el mismo Banco Central y el gobierno. ¿Por qué el gobierno está devaluando? Porque cuando el gobierno devalúa te saca plata, porque la inflación es como un impuesto y en consecuencia, al venderte el dólar más caro, el gobierno recibe más bolívares por cada dólar que te venda. Esa es la explicación más sencilla. El gobierno se enriquece teniendo más bolívares y los venezolanos se empobrecen teniendo menos bolívares porque el dólar es más caro. Ahora, profesor, ¿por qué vemos menos dólares en la calle? Hace algunos meses, hace un año, era fácil comprar un dólar en la calle. ¿Por qué hoy no es así? Bueno, porque hay un problema con las exportaciones petroleras que están saliendo todos los días a razón de 1 millón de barriles por día, vendiéndose a 80 millones, a 80 dólares por barril. Estamos hablando de 80 millones de dólares diarios. Creo que hay un mecanismo que está trabado allí, que es la entrada a Venezuela de los dólares en efectivo. Y ese problema le corresponde resolverlo al gobierno interino y al gobierno de los Estados Unidos para que fluya los dólares en efectivo y la gente pueda ver el numerario, pueda ver los billetes, digamos, en físico, que es lo que hace falta. Ahora, ¿a dónde va todo ese dinero que dice el gobierno que coloca, bueno, para tratar, es lo que han querido hacer, para tratar de controlar el tipo de cambio? ¿A dónde va ese dinero? ¿Lo tienen las grandes empresas? ¿Por qué la gente no ve mejora con el tipo de cambio allí? ¿Cómo está funcionando? Bueno, eso es un colador. Eso es un colador. Fíjese. Vamos ubicando con los datos. Según el Banco Central, entre enero y el mes de julio, ellos intervinieron en el mercado cambiario con 9.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica. Es decir, gastaron el 64% de los dólares que le entraron al país en el mercado cambiario, pero la gente no ve los dólares. ¿Qué es lo que ocurre allí? Compañeros, lo que ocurre allí es que está sucediendo una fuga de capital monumental en el país. Porque si los 9.000 millones de dólares se hubiesen traducido en productos, en importaciones de bienes, en oferta no tuviésemos una inflación de 20%, ni de 577. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente estás gastando dólares importando, pero ves los productos más baratos. Entonces, esta política es propiciatoria o está propiciando, en primer lugar, más inflación, porque estás devaluando. Y en segundo lugar, unas salidas de capital, porque los venezolanos no tienen confianza en el bolívar, porque se está devaluando diariamente. Y si una moneda se devalúa diariamente, no puede ser una moneda que genere confianza. Ahora, profesor, cuando usted habla de importación y que se está importando toda esa cantidad de dinero, ¿eso quiere decir que el país no se produce nada? No, la producción está limitada. De hecho, cuando usted ve las pocas cifras que publica el Banco Central, usted lo que ve es que hay dos mundos. El mundo de la economía petrolera, que está en 4 estados, es decir, Anzoátegui, Monagas, Zulia y Barinas, algo de Barinas y Falcón, donde se refina. Entonces, pero esa plata que se genera el petróleo no está siendo trasvasada a la economía no petrolera. ¿Cuál era el mecanismo de trasvase? Aumento de sueldos, gasto público en forma de infraestructura, escuelas, servicios, etc. En consecuencia, estamos viendo una economía no petrolera que está adormecida, y está adormecida porque los salarios son muy bajos.
Entonces, no tiene poder de compra y al no tener poder de compra no puede producir. Entonces, el petróleo en esta oportunidad no está teniendo los efectos motrices, los efectos impulsores de la economía no petrolera. Y esta es una relación que se está rompiendo justamente porque la manera en que se está haciendo la política petrolera y la política fiscal es absolutamente disparatada. Ahora, aquí pasa factura en el factor económico, pasa factura que solo la industria petrolera esté, digamos, reactivándose y que el resto del aparato industrial del país, automotriz, Guayana entera quebrada, eso está pasando factura. Claro que está pasando factura porque tú no puedes pensar que va a haber una reactivación de la economía no petrolera sin crédito. No es ni crédito. Datos. En Venezuela tiene la proporción de crédito con respecto al tamaño de la economía más baja del mundo. En Chile, el crédito con respecto al tamaño de la economía es 100%. En Colombia, 80%. En México, 75%. En Venezuela es 2%. Entonces no hay crédito. Al no haber crédito, la economía privada no petrolera no se puede financiar, no puede expandirse, no puede generar empleo, una economía chata que no crece y en consecuencia tenemos esos dos mundos. Una economía petrolera que está aumentando la producción gracias a las empresas extranjeras y a las inversiones que están haciendo y una economía no petrolera aletargada, lenta, chica, que no crece, que no tiene dinamismo. Cuando uno lee, por ejemplo, que el Banco Mundial dice que Venezuela este año 2026 podría crecer y bajó pues su previsión 6%, como que fue, ¿en dónde va a crecer? De ese crecimiento, el 80 o 90% es petróleo. La economía no petrolera, salvo el sector financiero, está dormida, está aletargada porque no tiene financiamiento. Tú no puedes pretender instalar fábricas, ampliar la capacidad productiva sin crédito bancario. No hay crédito bancario. Tan sencillo como eso.